El maderismo fue el primero de los movimientos que conformaron la Revolución Mexicana. Fue dirigido por el empresario y político Francisco Ignacio Madero entre 1909 y 1910. Su objetivo principal era lograr la regeneración democrática de México a través del sufragio efectivo no reelección de los funcionarios públicos. Estas ideas fueron plasmadas por Madero en la sucesión presidencial de 1910, que levantó ambula entre la clase política mexicana. Madero se presentó como candidato presidencial por parte del Partido Nacional Antireeleccionista en 1910 contra Porfirio Díaz. Aunque poco antes de las elecciones, Díaz lo encarceló y las elecciones fueron ganadas por el general Díaz. Cuando Francisco I. Madero estuvo encarcelado, creó el Plan de San Luis para el derrocamiento y desconocimiento de Díaz como presidente del país. El manifiesto fue escuchado el 5 de octubre en San Luis Potosí y como consecuencia se levantaría la revuelta contra Díaz el 20 de noviembre de 1910 que se extendería a toda la nación. Los maderistas lograron la presidencia con la toma de Ciudad Juárez al mando de Pascual Orozco y con los tratados de Ciudad Juárez. Francisco I. Madero llegaría al poder el 6 de noviembre de 1910, sin embargo su gobierno finalizaría el 19 de febrero de 1913 tras un golpe de estado llamado la Decena Trágica, el asesinato del mismo Madero y su vicepresidente José María Pino Suárez. Tras el asesinato de Francisco I. Madero y el golpe militar de Huerta, la lucha armada se exacerbó y Zapata se convirtió en uno de los jefes revolucionarios más vigorosos de la época. Contaba con el dominio de Morelos, parte del Estado de México, Estado de Guerrero, Puebla y Tlaxcala. Venustiano Carranza desconoce a Huerta y proclama el Plan de Guadalupe. Se designa primer jefe del ejército constitucionalista y encargado del poder ejecutivo hasta que se pudiera elegir a un nuevo presidente constitucional. También, Francisco Villa retoma las armas y se levanta en Chihuahua, aunque pronto se observa que no sigue del todo a Carranza. Las fuerzas constitucionalistas derrotan a Huerta. Tanto Emiliano Zapata como Francisco Villa rompen con el primer jefe. Otros líderes tratan de buscar la conciliación y se organiza una convención con el fin de llegar a un arreglo entre los tres principales líderes. El 10 de octubre de 1914, los convencionistas inician pláticas en Aguascalientes y designan presidente provisional a Eulalio Gutiérrez. Sin embargo, Carranza desconoce el gobierno emanado de la convención, establece su gobierno en Veracruz. Por su parte, la convención se traslada a la Ciudad de México y Eulalio Gutiérrez trata de gobernar. Las desavenencias entre Villa y Zapata son notorias. Se nombra a Roque González Garza presidente provisional y las fuerzas de Carranza van imponiendo hasta que toman la Ciudad de México. La convención se disuelve definitivamente el 6 de marzo de 1916. A finales de 1915, Carranza decidió emprender una gira en el norte del país con el fin de consolidar su gobierno. El 19 de octubre de 1915 recibió un telegrama del Eliseo Arredondo, su enviado especial en Washington, donde le anunciaba el reconocimiento del gobierno por parte de los Estados Unidos. El 14 de septiembre de 1916, Carranza anunció la necesidad de convocar a un Congreso Constituyente para reformar la Constitución de 1857. Cuando Carranza propuso su proyecto de constitución, que originalmente pretendió ser una reforma de la Constitución liberal, independientemente del proyecto que había presentado, fue modificado sustancialmente y no obstante no estaba de acuerdo con los cambios. La nueva constitución se promulgó el día 5 de febrero de 1917 y en consecuencia el día 6 del mismo mes se convocó a elecciones para diputados y senadores de la legislatura del Congreso de la Unión y para presidencia de la República. Postulado por el Partido Liberal Constitucionalista, Carranza ganó las elecciones y el 1 de mayo de 1917 tomó posesión como el actual presidente constitucional. El gobierno de Carranza lanzó varias ofensivas militares a fin de pacificar al país, poniendo especial importancia contra Zapata en Morelos. De esta manera, Emiliano Zapata fue asesinado en la hacienda de la Chinameca en Morelos el 10 de abril de 1919. Al imponer a Ignacio Bonillas como sucesor, Obregón desconoció a este y se sublevó contra el Plan de Agua Prieta, arrinconando a Carranza hasta Tlaxcalantongo, Puebla, donde moriría asesinado el 21 de mayo de 1920. El 1 de junio de 1920, Obregón lanza oficialmente su candidatura mediante un manifiesto a la nación.
Se convirtió en presidente constitucional de México el 1 de diciembre de 1920, donde intentó pacificar el país y repartió las tierras en Morelos y el Estado de México. Después de su mandato, Calles sube a la presidencia y se desata el hecho histórico conocido como la Guerra Cristera. De esta manera, al finalizar el mandato de Calles, Obregón lanza su campaña de reelección, pero es asesinado un 17 de julio de 1928. En 1929, Calles funda el Partido Nacional Revolucionario y entra en un control pasivo del país dirigiendo a los presidentes hasta 1934.